Otra vez lo que dice el estudio con toda claridad, que también nosotros encontramos en Ciudadanos en Medios, los spots no reflejaron la profundidad de las propuestas. Efectivamente no lo reflejaron y el estudio abunda mucho en eso. Pero a ver, aquí hubo otra decisión del IFE que desde mi punto de vista llevó mucho, orilló mucho a esto. La ley dice que los spots pueden ser de 30, 60 o 120 minutos y que se repartirán, segundos, y que se repartirán 3 minutos por hora. Perdón por la confusión. ¿Qué decidió el IFE? Para simplificar su tarea, estoy de acuerdo, que todos los spots iban a ser de 30 segundos. ¿Qué tanto se puede decir en 30 segundos? Yo pregunto, y es una simple hipótesis que coloco sobre la mesa, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de spots de 30 segundos hubiéramos colocado spots por hora de 120 y 60 segundos? Es decir, 2 spots por hora. ¿Qué hubiera sucedido? Y lo coloco también sobre la mesa para dejar a puntos abiertos para la discusión. Si en lugar de prohibir, como está prohibido hoy, cualquier tipo de campaña negativa, colocamos algunas reglas que lleven a que toda crítica tenga que ser acompañada de una propuesta, o colocamos reglas que permitan justamente, porque hasta hoy hemos satanizado tanto a la televisión y ahorita vemos que Internet sirvió para evadir lo que se había tratado de legislar. Pero ¿por qué no pensamos al revés en positivo? ¿Cómo podemos utilizar todas las virtudes de radio y televisión y cómo podemos utilizar todas las virtudes de Internet precisamente para ensanchar y para aumentar la calidad de la democracia? Por supuesto que cualquier legislación y modificación en este sentido, y lo aclaro, tiene que venir acompañado de una reforma total de lo que son los delitos contra el honor, que lamentablemente hoy están muy olvidados. Efectivamente, tiene que sancionarse a todo aquel que calumnie, tiene que sancionarse a todo aquel que denigre a las personas y que lo dañe en su honor, pero creo que no debe ser en el ámbito estrictamente electoral, sino en el ámbito de los juzgados civiles, en el ámbito del Poder Judicial, y dejar y aprovechar de esta forma al máximo las potencialidades de estos medios. Vuelvo y termino nada más para decir, de veras, el estudio es un estudio muy provocador, el estudio abre muchas posibilidades y creo que es un insumo que debe ser infaltable antes de pensar en modificar la legislación, y agradezco a los senadores su hospitalidad y a ustedes su paciencia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jesús, por tus algunos comentarios. A continuación, Rogelio Gómez Hermosillo, que actualmente es presidente de Alianza Cívica y fue coordinador nacional del Programa de Desarrollo de Oportunidades. Aprovecho, sin embargo, su presencia para hacer una referencia a su biografía no incluida generalmente, y que tiene que ver con la omisión que se hace cuando se discute la alternancia y la transición a la democracia de las comunidades eclesiales de base, de los grupos católicos que se involucraron de manera muy activa en la promoción de los derechos humanos y de la democracia. Y en ese sentido creo que pocos personajes en la historia de la transición, como Rogelio Gómez Hermosillo, ejemplifican ese tránsito. Él viene de una comunidad de base, de trabajo en los barrios bravos de la Ciudad de México, por una opción preferencial que él toma en su momento, y pues creo que eso me permite también seguir abundando en la densidad no solo intelectual y política que está en esta mesa, sino en la densidad de las respectivas biografías individuales. Rogelio. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho a Propuesta Cívica y a la Comisión de Ciencia y Tecnología, al senador Castellón, la invitación a participar en la presentación de este libro. Cuando uno ya termina, pues evidentemente la mayoría de las cosas están dichas, entonces trataré de ser un poco más breve. Además, la elocuencia de mis compañeros creo que ha sido muy, muy interesante. Me suscitaría muchas reflexiones, pero creo que también es más democrático y puede ser más interesante que nos la suscite a varios y que pueda haber mucha más participación. Entonces, concreto por aquí. Primero,
Ya se dijo, estamos ante un estudio pionero, vanguardista, que aborda por primera vez sistemáticamente cómo en un proceso electoral se apega a la normatividad el uso del Internet y la lógica de los spots en YouTube dentro de las campañas. Y eso es muy importante rescatarlo porque por lo menos uno de los autores y el asesor hicieron algo muy pionero y muy importante en 1991 desde otra plataforma llamada Academia Mexicana de Derechos Humanos, donde Miguel Acosta y Sergio Aguayo arrancaron el monitoreo de la equidad de los medios de comunicación en la elección de San Luis Potosí, y nos mostraron con ese estudio pionero en su género, que formaba parte de las estrategias que estaban surgiendo de observación electoral en nuestro país desde la experiencia nacional y desde la participación ciudadana de una confluencia de activistas y académicos, cómo había habido un sesgo evidente de inequidad en la cobertura de dos de los principales medios impresos, si no me equivoco, de San Luis Potosí, y uno o dos, no me acuerdo, de los canales locales y de los medios noticiosos del estado de San Luis Potosí en la elección de 1991. Así arrancó el monitoreo de los medios de comunicación, que se fue desarrollando después ya a tener parámetros, indicadores y cuestiones mucho más claras para llegar en 1994 a constituir uno de los campos prioritarios del trabajo de lo que fue el origen de la Alianza Cívica, en el que nos reunimos todos los que habíamos incursionado en la observación electoral durante 1991 y 1994 desde diferentes enfoques y para analizar diferentes aspectos de lo que podría garantizar elecciones limpias y con equidad que permitieran el respeto al voto y a los derechos políticos de todos y todas las mexicanas. Y ahí, en ese inicio pionero del monitoreo de medios de comunicación, que lo que analizaba era cómo se comporta la cobertura noticiosa de los medios de comunicación, es decir, cómo se le daba cobertura, y donde no me acuerdo de memoria y a lo mejor me equivoco, y me corregirá Sergio si lo tiene presente, pero si no me equivoco mucho, algo así como que mostraron que el 86, cerca del 90% de la cobertura mediática de los principales medios impresos y televisivos en San Luis Potosí había sido para el candidato del PRI. Y el 12, el 14, no me acuerdo cuál, era para el candidato del resto de los partidos, porque además estaban coaligados, que era el doctor Salvador Navarro. De ese tamaño, en ese tenor, en la cobertura noticiosa e informativa. Así arrancó el monitoreo de medios de comunicación, que después de la reforma electoral de 1995-96 y con el IFE surgido, el IFE del que todos nos enorgullecemos, el IFE surgido de la reforma de 95-96, en la que estuvo, por ejemplo, Jesús Cantú, junto con varios más, que honraron, digamos, ese nombramiento y esa responsabilidad que se les dio, se convirtió en una herramienta institucional del Instituto Federal Electoral, monitorear la cobertura noticiosa. Ahora se miden los spots por el asunto de la ley, pero lo que se hizo en aquel tiempo era asignarle al IFE la responsabilidad de que viera cómo se estaba dando la cobertura de equidad en la cobertura noticiosa, y se armó una discusión. Obviamente, ¿podía la autoridad imponerse sobre la libertad de prensa y de expresión de los medios de comunicación? ¿Había alguna manera para obligar a los medios de comunicación a que fueran equitativos? Y evidentemente el tema hoy es complejo, en ese tiempo fue complejo, pero me parece que lo resolvimos. Lo resolvimos, no generar una ley que dijera toda cobertura noticiosa debe ser exactamente equitativa, igualitaria, etcétera, porque eso sería una locura, eso sería sobre reglamentar, no sería viable, atentaría claramente contra la libertad de expresión. Pero lo resolvimos con una combinación de reglamentación, aplicación de normas que sí se aplicaban, que ese es el punto, ¿no? Tener la norma, pues hay que aplicarla, ¿no? Si no, resulta muy poco
útil tener la norma, y ahorita voy a explicar por qué me refiero a eso, y generar una conciencia social, que es un poco lo que está promoviendo en esta, así como está como lanzando la intuición de que si se genera una conciencia social, un entorno de opinión pública que vea con muy malos ojos una cobertura noticiosa totalmente sesgada, totalmente inequitativa, como la que les comento, estas de 85 o 90 en uno y 10 en el otro, que además, por cierto, también se analizaba, el 85 y el 90 en 10 tenían características positivas o neutrales en un caso y neutrales o negativas en el otro. Entonces era totalmente, o sea, eso no fue hace mucho, eso fue en 1991, que puede sonar mucho o poco dependiendo de la edad de quienes estén aquí, pero que para la historia del país no fue hace mucho, y que sí marca que hay un cambio. Podemos estar a gusto o no hoy con el comportamiento y toda esta fuerza como poder fáctico de los medios de comunicación, pero de que les impusimos como cultura que el sesgo total y la inequidad total son inaceptables para la sociedad mexicana, se los impusimos. Más tampoco, o sea, que sean perfectamente éticos, equitativos, etcétera. Eso es una quimera, como comentaba Jesús. Hay intereses comerciales, hay intereses políticos, en fin. Pero yo soy de los que me gusta ver lo que avanzamos, no por negar lo que nos falta, pero sí porque si no vemos lo que avanzamos parece que nuestros esfuerzos son infructuosos y que nunca van a dar resultados. Y en ese sentido creo que de alguna manera, a nivel, llamémosle nacional, y lo que alcanzamos a ver en estados donde hay una mínima, voy a usar una palabra que ya no se usa ahora, una mínima normalidad democrática, ya no se permite ese sesgo tan brutal en cobertura y en la manera noticiosa. O sea, en el tema de libertad de expresión, el noticiero, pues, los periodistas pueden decir lo que quieran, ya no es aceptable. Yo creo que por ahí apunta. Entonces, esperemos, y esta es mi primera reflexión, esperemos que el abrir este campo de reflexión sobre el uso del Internet, abrirlo desde una posición militante y activista, porque es un estudio, pero es un estudio de observación electoral, de vigilancia ciudadana sobre procesos electorales, para incidir en ellos, para dar elementos sobre qué pasó. Es decir, no es una investigación académica en el sentido de que cuando sea y para cuando sea, y lo más importante son las hipótesis, sino que más bien puede ser atrevido en que deja las hipótesis enunciadas, deja algunos temas fuera, puede tener algunas cosas que se pueden profundizar, pero su función es otra. Su función es dar una llamada de atención desde la sociedad civil organizada, desde la ciudadanía organizada, sobre un aspecto que resulta muy relevante en las campañas políticas, en este caso el uso del Internet. Entonces auguro y espero que le pase a este esfuerzo lo que le pasó al monitoreo de medios de comunicación y cobertura noticiosa que arrancaron en 91 Sergio Aguayo y Miguel Acosta. Espero que nos ayude a convertir, a generar una nueva cultura, una nueva manera de entender esto, que no lleve a prohibiciones. El Internet siempre va a ser un espacio abierto, siempre tiene que ser un espacio libre, y en el que siempre se va a poder decir lo que quieran, y la ventaja es que lo puede decir casi quien quiera, a diferencia de en los medios de comunicación, donde la libertad de expresión es solo para los que puedan o podamos acceder a ellos por invitación de ellos mismos. En el Internet no requerimos invitación. Todos, con cierta mínima condición tecnológica, educativa y pequeños recursos, podemos acceder. Y eso hace una gran diferencia, y ahí yo sí me adscribo en la corriente que dice: el Internet es más una herramienta democrática que su contrario, con todo y que tenga, por supuesto, obviamente como todo, los dos posibles efectos.